Vamos con la palabra del Señor en esta mañana y así honramos a nuestro buen Dios. Amén. Glorificamos su santo nombre. Estamos mirando el libro de Apocalipsis y este sería el mensaje número 3 de este libro precioso. Mensaje número 3. Comenzamos mirando una introducción general al libro de Apocalipsis y veíamos allí pues la manera como debe ser interpretada correctamente. Por lo menos veíamos varias cosas, pero una de las cosas que resaltamos tiene dos divisiones, capítulos 1 al 11 y luego capítulos del 12 al 22, pero esas divisiones además tienen 7 subdivisiones. Cada división es un todo, se mira un todo. Esa es la mejor manera de estudiarlo para no cometer el error, como veíamos en la introducción, de aquellos futuristas que dicen que Apocalipsis es para el futuro, de aquellos preteristas que dicen que el libro de Apocalipsis ya pasó, que fue para un pasado, de aquellos historicistas que dicen que el libro de Apocalipsis está dado. Todo el libro de Apocalipsis es la historia totalmente de la iglesia, es decir, la iglesia de Éfeso fue la iglesia del primer siglo y la iglesia, la última de la Odisea es la última iglesia, y así tampoco. Decíamos que la mejor interpretación es mirarlo de una manera idealista, que prácticamente cada periodo de la iglesia vive su Apocalipsis. Es decir, Apocalipsis ahora, hermanos, es para nosotros en la actualidad, en su totalidad, del capítulo 1 al capítulo 22, exceptuando aquellas promesas que no se han cumplido todavía. Veamos 8 días el capítulo número 1, comenzamos a mirar el capítulo número 1, y ahí vimos una primera parte que es la revelación a las 7 iglesias. Veamos versículos desde el 1 hasta el 8. Veamos 2 puntos, veamos la revelación de Jesucristo a Juan como Dios. Veíamos se revela, realmente le da esa revelación a Jesucristo, pero Jesucristo se la va a dar a Juan, pero se la da por medio de un ángel, y Juan la toma, y Juan tiene que escribirla para luego enviarla a las 7 iglesias, y esas 7 iglesias están tipificando a la iglesia universal, todos los tiempos. Hoy vamos a mirar, hermanos, un punto que es la visión de Juan sobre Jesucristo, versículos 9 al 20. Ahora, como nosotros ya hicimos esta lectura, no la voy a leer, hermanos, en esta hora, en versículos 9 al 20, pero voy a ir leyendo obviamente los versículos para no tomar allí mucho tiempo. Pero el tema es la visión de Juan sobre Jesucristo. Y cantábamos esa última canción precisamente como para irnos preparando. Ha habido personas en la historia del pueblo de Dios, tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo Pacto, que han tenido un encuentro con Jesucristo, que han tenido una visión de Jesucristo y han visto algunos aspectos de Jesucristo. Y obviamente lo que acabamos de ver aquí también, Juan también no escapa a ello. Juan tiene una visión de Jesucristo y es lo que él quiere entonces ahora dar a conocer. De manera que hoy quiero hablar de 3 cosas. Primero vamos a hablar de Juan en la isla de Patmos. Luego hablaré de Juan recibe una encomienda y luego Juan recibe una visión de Jesucristo. Entonces vamos con lo primero. Juan en la isla de Patmos, versículo 9. Dice el versículo 9, estamos en Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. El versículo 9 nos dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra y el testimonio de Jesucristo. Vamos a comenzar. Él dice: yo, Juan. Eso lo hemos dado claro, y lo han dejado claro, perdón, en la introducción. Él se identifica como Juan, yo, Juan, es decir, no pone ningún apelativo, ni siquiera dice yo el apóstol Juan. Y esto es porque Juan era muy conocido por las iglesias. Recuerda que Juan recibe esta revelación y él se la va a escribir a las 7 iglesias, lo que quiere decir que cada una de las 7 iglesias conocían perfectamente a Juan, así que él sabe a quién está escribiendo, y los que van a recibir la carta saben quién es. Por eso él no se identifica de otra manera: yo, Juan. Ya saben quién es. Entonces, yo, Juan, vuestro hermano. Ahora me llama la atención cómo comienza, porque aquí comienza a hablarnos, hermanos, ya de la humildad de este apóstol. No se presenta como el apóstol Juan, no se presenta como el último, ya todos han muerto, yo soy el que quedo, ¿no? Él dice vuestro hermano, y es muy importante esa parte, porque él dice: yo también no estoy con ustedes, yo hago parte del mismo pueblo de Dios.
ninguno es más. Así tenga un título de pastor, así tenga un estudio teológico, así el hombre lo haya premiado de muchas maneras, hermano, delante del Señor todos somos iguales. Y entonces lo mejor es decir aquí, pues yo Juan, vuestro hermano. Pero además él habla de tres cosas donde él participa con ellos. Yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Copartícipe vuestro, es decir, yo voy a participar con ustedes las mismas cosas que todos los creyentes van a tener que pasar, van a tener que padecer. Es la manera entonces como él comienza a presentarse ahora. Y esto es muy importante que lo tengamos en cuenta porque hay tres áreas en las cuales Juan se considera que es partícipe y que nosotros también vamos a estar ahí. Ahora, recuerden que Apocalipsis tiene una numerología, ya hemos hablado un poquito del número 7, que es la perfección, aunque no lo dije hace 8 días, pero también veíamos la parte trinitaria, ¿verdad? Va a hablar del número 3 y aquí por lo menos nos habla de tres cosas, porque ya Juan va a usar esos números, y este número 3 nos habla obviamente de la perfección de Dios. Dice aquí, particípese vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo. Y comienza a hablar a una de unas trilogías que vamos a comenzar a ver. Bueno, esto es muy importante y lo primero que él dice, yo participo en vuestra tribulación, es lo primero. Soy copartícipe en vuestra tribulación. Y esto es muy interesante porque, hermanos, aquí podemos ver que este Juan, yo Juan, vuestro hermano, también estoy pasando por las mismas tribulaciones que está pasando. Recuerden que cuando Juan escribe, habíamos dicho nosotros que Juan escribe en una de las más grandes persecuciones que tuvo la iglesia, que fue con Domiciano. El emperador Domiciano, en ese momento, no recuerdo si fue en el 94 como hasta el año 98, él está desde antes obviamente, pero en esos años que es donde Juan escribe, precisamente Juan escribe desde la isla de Patmos, ahora vamos a mirar eso, pero él está pasando por una persecución. Juan está siendo perseguido, esa es la razón por la cual él está en la isla de Patmos, debido a la persecución por el evangelio. Entonces toda la iglesia está siendo perseguida en este momento, en este tiempo la iglesia está siendo perseguida. Por eso dice, bueno, de alguna manera está alentando. Recuerde que Apocalipsis escribe para animar a la iglesia, alentar a la iglesia, de que a pesar de lo que están atravesando, pues Dios tiene la victoria. Y entonces para cada uno de nosotros es esa palabra también. Compartícipe en vuestra tribulación, hermanos, y esto es algo muy normal. Yo no sé por qué y de dónde han sacado que cuando uno viene a Cristo los problemas se resuelven, y pareciera que esa es la manera como se evangeliza hoy día. Hay alguien que tiene un problema de salud, no, vaya a Cristo que Él lo sana. Un problema económico, vaya a Cristo que lo prospera. Un problema familiar, vaya a Cristo que Él le arregla todo. Y es la manera como se predica el evangelio hoy día. No debiera ser así. Porque de hecho la Biblia nos habla a nosotros que el creyente es llamado a persecución, el creyente es llamado al sufrimiento, mi amado hermano. Esa no es la manera de evangelizar. La manera de evangelizar es que usted tiene un problema con Dios, usted está en pecado, y si sigue en ese pecado usted va a ir al infierno. Así que yo vengo a hablarle de la buena nueva. Jesucristo en la cruz murió para pagar la deuda de su pecado. ¿Quiere arrepentirse y creer en Él? Ahora usted no evangeliza así, pero ese es más o menos el resumen. Pero mira lo que dice Filipenses 1:29. En Filipenses 1:29, texto que no sé por qué no lo ven. Dice, porque a vosotros es concedido a causa de Cristo. Es decir, esto es para creyentes, esto es para cristianos. Dice que a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. ¿Qué es lo que Dios le concede al cristiano? La fe y el padecimiento. Es decir, ninguna persona tiene fe en sí mismo. Porque el hombre, cuando está muerto en sus delitos y pecados, no puede creer. Para poder creer en Dios se requiere que Dios lo habilite, que Dios le conceda. Y entonces este versículo dice que Dios os ha concedido, y esto por Cristo, a causa de Cristo. ¿Qué les ha concedido? No solo que creáis en Él. Usted ha creído en Cristo, eso se lo concedió Dios, mi hermano. No es suyo, Dios se lo dio, Dios se lo concedió. Pero también dice, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por Él. Es decir, un verdadero creyente debe padecer por causa de Cristo.
Si alguien dice que es creyente y no está padeciendo por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa de Cristo, tendría que revisarse. Porque el primero que se debería enojar por ser cristiano es el perro que tiene usted en la casa. Y luego los vecinos, obviamente, su familia debe odiarlo a usted. Ahora, si usted está de acuerdo con todo el mundo, habría que revisar su cristianismo. Porque en Juan 16:33 Jesucristo dijo lo siguiente. Recuerde que yo doy la cita si usted la está anotando, o después se ve el mensaje para que copie, pero yo voy rápido. Juan 16:33, Jesús dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Y la gente entonces creerá: a ver, en Cristo vamos a tener paz. Aunque bueno, pero luego dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Cristo tenemos la paz, obviamente, y una paz interna, una paz en el corazón, una paz si todos somos cristianos en la casa, una paz cuando toda la familia como creyentes aquí, qué bueno, pero vaya al mundo, allá va a tener aflicción. Entonces, ¿por qué nos dicen a nosotros que venga Cristo y Él me libre de la aflicción, pare de sufrir? ¿Quién le dijo eso? Ese es el peor engaño que hay. No, hermanos, el creyente verdadero es llamado a padecer persecución por causa de Cristo. ¿O es que acaso desconoce Mateo 5, 10, 12? Le leo Mateo 5, 10. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia. Hay una bienaventuranza al padecer. Bienaventurado el que padece persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Si no padece, el reino no es suyo. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperan y os persiguen. Otra bienaventuranza: cuando por mi causa os vituperan y os persiguen y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Hermano, pueden decir todo lo que quieran de ti. Si tú eres un genuino creyente, digan lo que digan, ¿y eso qué importa? Dice mintiendo. Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande en los cielos. Note, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Es decir, a los antiguos los persiguieron y ellos perseveraron y creyeron, y a nosotros no. Es que la gente tiene un mal concepto del cristianismo. Creen que Jesús vino a esa cruz a liberarnos pues de una sociedad mala, a liberarnos de una mala economía, a liberarnos de una salud paupérrima, a liberarnos, qué sé yo. Él vino a liberarnos del problema que teníamos con Dios, que era nuestro pecado. Nosotros éramos enemigos de Dios y Cristo vino a morir precisamente para resolver ese problema de la enemistad que tiene el hombre con Dios. Ahora de ahí en adelante lo demás es ganancia. Si tiene dinero, gloria a Dios. Si tiene buena salud, gloria a Dios. Y todo esto es de gracia y Dios se lo concede. Pero el problema principal que tiene la humanidad es la enemistad con Dios. Así que entonces por eso Él dice que yo soy copartícipe vuestro. ¿O acaso el apóstol Pablo no lo dijo en Hechos 14, 21? Hechos 14, 21 dice: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. ¿Para qué fueron allá, Pablo? Pues confirmando los ánimos de los discípulos. Hay que confirmar los ánimos, y para eso la palabra, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Note, ¿por qué Pablo les exhorta a que permanezcan en la fe? Y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿No lo ha leído? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de la prosperidad, de la sanidad interior, de la sanidad y todo eso, entremos en el reino. Entonces el evangelio que están predicando es falso. No nos queda otra. Claramente, y no voy a ampliar aquí, pero por eso Juan está diciendo: mira, yo soy copartícipe en vuestra tribulación. Todos están padeciendo tribulación allí. La iglesia siempre ha padecido persecución y tribulación. Tú y yo no sabemos de eso. A nosotros nos miran mal, a nosotros nos tiran algo ahí. No, hermano. Aquí lo que pasa, muchas veces Dios permite que le duele una muela para ver si usted se va a la iglesia con todo y dolor y cree que Dios lo puede sanar, o se queda llorando en su casa. A ver cuándo puede prender el televisor para verse una película. Porque eso hacen muchos todavía. No tienen carácter. Yo creo en Dios. Y si estoy enfermo y aún mi familia está enfermo y creo en Dios, voy a la iglesia. Pero ¿por qué si corres para el hospital? Yo estoy diciendo que no corre al hospital. Lo que estoy diciendo es: ¿por qué confías más en los médicos que en Dios? Dígame si Dios no tiene el poder para sanarte. Amén, amén. Si tú te paras firme con esa fe y dices: Señor, aún este dolor es una persecución, puede ser.
Yo me puedo parar y puedo ir al culto, no me puedo quedar en la casa, flojón. Sí, muchos son así todavía. En el reino, los creyentes, además, somos ciudadanos del reino, y por eso es el conflicto. Copartícipes de los padecimientos, pero también del reino de Dios. Hermano, quien está en el reino, él participa en el reino. El Señor nos invitó al reino. Ahora, note por qué esa persecución por causa del reino. Colosenses 1:12 y 14. Mire. Con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en la luz. Esto lo hizo Dios, nos hizo aptos para participar, pero luego dice ¿por qué? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Mire esto. Tú y yo estábamos en el reino de las tinieblas. Tú y yo estábamos en el reino de Satanás. La obra de Cristo fue que nos sacó, nos trasladó al reino de su amado Hijo. Es decir, la iglesia está de alguna manera ya disfrutando el reino de Dios. Esa es la razón por la cual va a venir la persecución. Entonces, ¿quién es el que va a ser perseguido? Pues aquel que participa del reino de Dios. Por eso dice que Juan es copartícipe, no solo de la tribulación, sino también del reino de Dios. ¿Y por qué participamos? Porque tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Ahora esto tiene que llevarnos a una paciencia, porque dice, y también soy copartícipe en la paciencia de Jesucristo, es decir, en la resistencia, porque esta paciencia aquí es resistir pacientemente como Cristo lo hizo, hermanos. Y cantábamos ahora una canción y la voy a leer, Hebreos 12, 1 al 2. En Hebreos 12, 1 leemos lo siguiente: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y eso apunta a Hebreos capítulo 11, se llama los héroes de la fe allí. Si tenemos nosotros esos testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y luego dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, y una carrera que estamos corriendo ahora, pero dice, ¿cómo la vamos a correr? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Jesús es el autor y el consumador de la fe. Vamos, ¿tú tienes fe? Jesús te la dio, porque Él es el autor y el consumador de esa fe que tú tienes. No eres tú, Dios se la dio a través de la palabra. Pero luego dice que es Jesús, el cual, note acá, por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a diestra del trono de Dios. ¿Cuál es el ejemplo de Jesús aquí? ¿Por qué Jesús se mantuvo firme a pesar de que Él asumió una naturaleza humana y que en esa sufrió y padeció? Dice que Él se sostuvo porque Él tenía el gozo delante de Él y sufrió la cruz menospreciando el oprobio. Es decir, había un gozo en Él, que es el gozo que el Señor nos dejó a nosotros. Somos salvos, tenemos la seguridad de la salvación, Dios está en nosotros, no importa los padecimientos. Entonces el gozo está y lo ponemos delante de nosotros, y de esa manera menospreciamos el oprobio, o menospreciamos el sufrimiento, o menospreciamos la persecución. Más o menos es lo que Juan está diciendo a estas 7 iglesias, ahora que les va a escribir. Yo soy copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, pero también en la paciencia del Señor Jesucristo, porque este Señor Jesucristo es el que nos ha dejado a nosotros, hermanos, el ejemplo. Y usted puede ir después, pero dice la Biblia que cuando padecía y no maldecía, soportaba todo, pero Él iba a cumplir el plan. Entonces Juan había sido deportado, hermanos, a la isla de Patmos como prisionero debido a la predicación del Evangelio, que es lo que nos dice ahora el versículo número 9, la parte final. Lo leo otra vez: yo, Juan, vuestro hermano, copartícipe en vuestra tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, y aquí nos dice por qué: por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Es muy importante esta frase, por causa, porque por causa quiere decir que esa es la razón por la cual él se encontraba en la isla llamada Patmos. No es que el Espíritu Santo, como algunos creen, tomó a Juan y lo llevó a la isla de Patmos a darle las visiones. No, allí fue el emperador Domiciano el que lo cogió preso y se lo llevó a una cárcel que había en la isla de Patmos. La isla de Patmos era una cárcel donde ellos tenían que ir a trabajar allí, y ahí está Juan, hermanos, de una manera deportado, digámoslo allá. Él está como prisionero, y está como prisionero por causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo, no por su pecado,
Él está allí por predicar el evangelio. Él está allí por predicar la palabra del Señor. Él está allí por defender el evangelio de Jesucristo. Entonces, la razón principal, y no sé si lo vamos más adelante, creo que sí, es que aquí pasaba algo. Y es que, y sobre todo Domiciano, este emperador Domiciano, estaba exigiendo adoración a él. Creo que es el primer emperador, no recuerdo si Nerón lo hizo de alguna manera, pero no tan grave como Domiciano. Domiciano sí exigía que se le adorara a él, y por eso no podían adorar a otros dioses. Y la persecución para el cristianismo era porque los cristianos no se doblegaban ante la adoración de otros dioses, tenían solo al Señor. Y entonces por eso hubo persecución, y a él, aunque no lo mató, pero lo mandó a esta isla. Allá estaba desterrado. Entonces estaba yo en esa isla por causa de la palabra de Dios. Punto número 2. Ahora Juan recibe una encomienda estando ya allá en esa isla. Versículos 10 y 11. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor, en esa isla, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y la Odisea. Dice aquí que él estaba en el Espíritu. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor. Bueno, aquí hay que aclarar esto, que es estar en el Espíritu, porque la idea es que los creyentes vivamos dependiendo del Espíritu Santo, y esa es una manera de estar en el Espíritu. Pero también podemos decir acá que de alguna manera estar en el Espíritu es que Él lo está preparando para darle la visión, y que Él sabía que la visión que iba a recibir era totalmente guiada por el Espíritu Santo. Hay otros textos aquí que nos dicen lo mismo, por lo menos Apocalipsis 4:2 dice: y al instante yo estaba en el Espíritu, el mismo Juan. En Apocalipsis 17:3 el mismo Juan dice: y me llevó en el Espíritu al desierto. No sabemos cómo fue eso. Apocalipsis 21:10 dice: y me llevó en el Espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad, la ciudad santa de Jerusalén, que desciende del cielo de Dios. Yo estaba en el Espíritu, no lo tome como algo místico. No es que el Espíritu me tomó y me llevó y me alejó. No, él estaba más bien siendo guiado por el Espíritu Santo. Amén. De esa manera tú y yo podemos también y debemos estar en el Espíritu todo el tiempo, siendo guiados por el Espíritu Santo. Pero dice que él estaba en el día del Señor. Ahora, eso es claro, porque el día del Señor aquí ya sabemos que es el primer día de la semana, el Dominicos, que eso es lo que significa el día del Señor. Así que él estaba el primer día de la semana, el día del Señor. Él estaba allí siendo guiado por el Espíritu Santo. Él se encontraba en la isla de Patmos, y muy probablemente que él haya sacado, quizá le hayan dado ese día, no sabemos, pero él en ese día, que era el día del Señor, es decir, el primer día de la semana, él allí estaba en el Espíritu. Y me llama la atención que él diga en el día de la semana, porque entonces ella nos está mostrando que no importa la situación, la condición y donde esté, tú y yo debemos estar en el Espíritu en el día del Señor. Amén. Tú y yo tenemos que aprender a respetar y a valorar el día del Señor. Yo lo felicito por estar aquí hoy en el día del Señor. Pero no quisiera saber dónde están los que no vinieron hoy, porque pueden estar en el día del Señor, mas no en el Espíritu. Hay que estar en el Espíritu, porque estar en el Espíritu es haciendo la voluntad del Espíritu. Y yo no creo que la voluntad del Espíritu sea que yo esté en otro lugar el día del Señor, y no en su casa, o por lo menos con su pueblo. Ahora dice que él escuchó detrás de él una voz como de trompeta. Voy a leerlo otra vez para que lo tengamos en cuenta. Él dice que él estaba y oí detrás de mí una voz como de trompeta que decía: yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Eso ya lo hemos visto en la primera sesión. Esa voz como de trompeta que está aquí, se cree que es una bocina que él alcanzó a oír, pero es muy similar, hermanos, a lo que el pueblo escuchó cuando se entregó la ley. El Señor tronó entregando la ley, y dice que se escuchó una voz también como de bocina. No tengo tiempo para ir allá,
Pero Jesús aquí se presenta entonces con una voz potente. Él oyó una voz, pero una voz potente. Claro, porque iba a entregar, así como se entregó la ley, así como se entregó la palabra de Dios, que el monte temblaba. Ahora, de la misma manera, el que va a hablar es tan poderoso que su voz era como la de una bocina. Ahora, Jesús es presentado como el eterno Dios. Dice que Él es el alfa y la omega. Habíamos dicho que habla de las dos letras del alfabeto griego. Es decir, antes de alfa no hay nada, después de omega no hay nada. Yo soy el principio y el fin. Antes del principio no. Después del principio. Es decir, el Señor siempre ha estado allí. Antes de la nada, el Señor siempre ha estado. Yo soy el alfa y la omega. Yo soy el primero y el último, el principio y el fin. Antes del fin yo he existido, siempre he existido allí. Y luego está la encomienda, era recibir todo lo que él iba a recibir. Él lo iba a escribir en un rollo. Ahí dice el libro, lo iba a escribir en un rollo y lo tenía que enviar a las 7 iglesias, que fue lo que hizo. Eso es lo que dice allí el texto. Escribe en un libro, y la palabra se llama rollo, lo que ves, es decir, lo que vas a comenzar a ver ahora, lo vas a escribir y luego lo vas a enviar a las 7 iglesias que están en Asia, y ahí está el nombre de las 7 iglesias, que era lo que él iba a hacer. Entonces, alguien cree, o creen algunos comentaristas, que esto lo hizo de inmediato por las palabras que encontramos en el versículo 19, que dice: escribe las cosas que has visto, lo vamos a ver ahora, y que son, y las que han de ser después de estas. Y luego dice el versículo 14: cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escriba. Entonces da a entender de que todo lo que él está viendo lo está escribiendo urgentemente, y así fue que él escribió Apocalipsis. No fue que él tuvo la revelación y luego se fue a ver si la recordaba. No, el Espíritu Santo lo está guiando, y tan pronto él está viendo, él está escribiendo, y en un momento el Señor le dice: pare, no escriba esto todavía. Entonces más o menos es la manera como él lo hizo. Y llegamos al tercer punto, que es: Juan recibe una visión sobre Jesucristo. Y vamos aquí por partes, y vamos a mirar primero que la visión de Juan es similar a la visión que tuvo Ezequiel, a las varias visiones que tuvo Daniel. Voy a leer solamente una partecita de una visión que tuvo Daniel, porque es muy parecido y muy similar a la visión que ahora vamos a mirar. Y usted va a leer ahora Daniel 10, versículo 4, y vamos a comenzar a ver que es parecido a lo que acabamos de leer ahora con Germán, o lo que vamos a leer a continuación. Daniel 10, 4 dice: y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino. Tome la nota del vestido. Y ceñido sus lomos de oro de Ufaz. Tome la nota: oro de Ufaz, el mejor oro. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago. El rostro resplandecía como un relámpago, y sus ojos como antorcha de fuego. Tenga presente la antorcha de fuego. Sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Tenga en cuenta eso. Y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Esto fue lo que vio Daniel, hablando de ese personaje que le llegó, que ahora lo vamos a ver más claro, que obviamente se trata de Jesucristo. Entonces vamos a ver, hermano, lo que significa cada aspecto de la visión, y vamos por partes. Versículo 12, hay una descripción de la iglesia en su totalidad, de la iglesia completa, porque mire lo que dice el versículo 12: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro. ¿Qué son los 7 candeleros de oro? Bueno, el versículo 20, la última parte lo aclara. Apocalipsis 1:20, la última parte dice: y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces podemos ver aquí que dice que cuando él volteó a ver, vio 7 candeleros de oro. Es decir, ¿qué fue lo que vio? Las 7 iglesias. Pero como dijimos en la introducción, no son solo 7 iglesias, habían más iglesias. Recuerden que esta es una simbología, y está usando el número 7 para hablar de algo completo, de algo perfecto. Así que cuando Juan ve esos 7 candeleros están hablándonos de las 7
iglesias. Pero hay un detalle aquí que él ve. ¿Y por qué ve a la iglesia? Hablemos de la iglesia mejor como candelero de oro. Cuando habla de un candelero de oro, está hablando de una pureza que tiene ese candelero. Pero el candelero es usado para que brille, para que ilumine, para que alumbre. Por eso el Señor Jesucristo en Juan 8:12 dijo lo siguiente. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. Así que Jesucristo es ese candelero. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El que me sigue ahora también es ese candelero, porque dice entonces, Él es la luz del mundo. En Mateo 5 también dice que nosotros somos la luz del mundo. ¿Cómo es que Jesús es la luz del mundo? Porque Él es el candelero. Pero ¿cómo es que nosotros somos la luz del mundo? Porque la iglesia ahora tiene ese candelero, también se identifica como el candelero. Es decir, la iglesia está para alumbrar, para iluminar. Entonces lo que está mirando Juan en esas 7 iglesias y que debe representar cada iglesia del Señor es que debe brillar. Brillar en este caso, el brillo del Señor, hermano. El mundo debe mirar a la iglesia y ver que ella es iluminada, ella es la luz, porque el mundo está en oscuridad en todos los sentidos, el mundo está en tinieblas en todos los sentidos, pero la única garantía que tiene y este mundo, hermanos, y por eso permanece, es por la iglesia. La iglesia debe brillar, la iglesia es la luz para este mundo en tinieblas, el creyente es la luz para esa familia. Si hay un cristiano aquí, todos los demás son inconversos. Dios lo ha enviado a usted para que sea esa luz en ese lugar. Así que esa es la representación que está viendo aquí. Ahora comienza a describir, ahora sí, los aspectos de Jesucristo. Y el versículo 13 nos habla de los primeros. Yo tengo que ir rápido acá para poder llegar a todo. Versículo 13, encontramos los primeros aspectos de Jesucristo, de esa visión que tiene Juan acerca de Jesús. Dice, y en medio de los 7 candeleros. Hermano, es en medio. Jesús está en medio de su iglesia. Jesús está en medio de los 7 candeleros. Y en medio de los 7 candeleros, ¿qué más vio? A uno semejante al Hijo del Hombre, vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Vamos a mirar por partes. Él está en medio de las 7 iglesias. Él está en medio de la iglesia. Pero ¿qué ve? Lo primero que ve es a uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, esta palabra es impresionante porque el Hijo del Hombre, cuando uno lo mira en el Antiguo Pacto, sobre todo en Ezequiel y en Daniel, está hablando del Mesías. Jesucristo se toma el título del Hijo del Hombre, pero Él está hablando de la humanidad. Cuando Jesús habla del Hijo del Hombre, más que todo lo toma por la parte de la humanidad. Pero cuando Daniel y allá estos profetas, creo que es Ezequiel también, hablan del Hijo del Hombre, ahí no están hablando de la humanidad de Jesús, sino de la eternidad de Cristo. El Cristo encarnado, el Mesías que había sido prometido. Así que aquí cuando Él dice que vio a uno semejante al Hijo del Hombre, obviamente está tomando esa palabra. Y en un término Él está hablando acerca del Mesías, o el mismo Dios hombre, aquel encarnado, Jesucristo encarnado, es el Mesías, el Dios hombre. Él está hablando es al Mesías. En Daniel 7, 13 al 14, brevemente lo leo, dice... Daniel 7:13, miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Vio? También como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días. Ahora hablaremos de eso. Dice que le hicieron acercarse delante de él. ¿Y quién es ese hijo de hombre? Aunque aquí está en la Biblia, aquí yo lo veo con minúscula. Pero ese Hijo de Hombre, ¿quién es? Mire Daniel lo que dice, verso 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino a ese Hijo de Hombre, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran a ese Hijo de Hombre. Su dominio es dominio eterno. Esto no es un hombre que nunca pasará. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Está hablando de Jesucristo. Así que Daniel está diciendo, está hablando del Verbo encarnado, del Mesías que iba a venir, que es el mismo Dios que va a tomar forma humana. Daniel lo está identificando, y entonces ahora esa misma visión se le da a Juan, y Juan también está identificando a Jesucristo, hermanos, allí, el Verbo de Dios, el Verbo que se encarnó, el Mesías. Ahora note que habla de su vestido, y dice que su vestido llegaba
hasta el borde de los pies. Esto es interesante, mire que, pues no sé qué tan cierto sea, pero yo leí algo de que decía que la autoridad del sacerdote, o en este caso de la gente del pueblo de Dios, se daba por los vestidos. Mientras el vestido fuese más largo, más autoridad. Y el que tenía más autoridad, su vestido era más largo, y hasta que llegaba a la parte de abajo era porque tenía toda la autoridad. Y si aquí dice que su ropa llegaba hasta sus pies, está hablando entonces de la autoridad y de la majestad de ese Cristo. Esa visión que él vio, dice, yo vi a uno a mi lado como hijo de hombre. Obviamente está hablando entonces del Mesías que había venido, de Jesucristo. Pero ¿cómo lo vio? Lo vio con una ropa hasta los pies. Está hablando de la autoridad y de la majestad de Jesucristo. ¿Cómo lo vio? Lo vio con un cinto de oro. Por lo general los sacerdotes se ponían un cinto de oro, y los reyes también. Aquí habla entonces de la dignidad, de la pureza del oro, y habla del dominio del Hijo del Hombre. Lo que está describiendo es a Jesucristo, la autoridad que tiene. Él va a escribir, él está recibiendo las palabras de Jesús, y lo está describiendo de esta manera. Entonces, tres aspectos ahí: Hijo de Hombre, su vestido y su cinto. Nos está hablando del Mesías, la autoridad que tiene, la majestad, su dignidad, la pureza y el dominio que tiene. Otros cuatro aspectos encontramos aquí ahora de Jesucristo, versículos 14 al 15. Versículo 14: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Ahora, ¿qué leíamos nosotros en Daniel 7? Hablábamos del anciano de días. Y aquí dice que su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana. Recuerde que Juan está viendo la visión, y él quiere coger lo que él ve y quiere escribirlo, quiere detallar lo que él está viendo. Pero recuerde lo que el apóstol Pablo dijo. Pablo dijo en 2 Corintios 12, yo fui hasta el tercer cielo y yo vi cosas que es difícil al hombre expresar. Es decir, hermanos, aquel que tiene, en este caso los hombres que han tenido de alguna manera destellos, porque no es todo, pero algunos destellos de la gloria de Dios, ellos no han podido expresarlo correctamente, sino que por eso lo expresan en figuras, lo que le parece. Y entonces Juan aquí le pareció ver eso, y dice, bueno, yo lo vi a él, pero yo vi que su cabeza, sus cabellos eran blancos como la blanca lana, y bueno, como la nieve, pues. Como nieve, entonces, así como la nieve, así eran sus cabellos. Ahora, ¿de qué nos habla, hermano, esto acá? Hay una descripción del anciano de días en Daniel, y nos habla, esto es muy importante, del respeto, de la sabiduría y de la eternidad de Jesucristo. Porque, hermanos, a un anciano se le tenía respeto en ese tiempo. Lamentablemente hoy día no se respetan las canas, pero uno debería respetar a los ancianos. Jovencitos, respeten a sus mayores, que ellos han vivido más que ustedes y tienen algo que enseñar. Por eso, cuando, no solo a mí me ha pasado, yo sé que a todos aquí, cuando nuestros hijos se han dicho, papá, usted no sabe. ¿Qué querrán decirle a uno que no sabe? Yo creo que si alguien ha vivido, hermano, más, yo debería escucharlo. Así que el anciano aquí, hermanos, es una representación de Jesús. Jesús, hermanos, es digno de respeto. Sus canas nos hablan de la sabiduría, pero nos hablan también de la eternidad de Jesús, porque en este caso no es un anciano por allí. No, cuando habla de canas, está hablando de que Él está hablando de la eternidad, más que todo. Luego dice, y sus ojos como llama de fuego. Es cuando él ve la mirada, alcanza a ver en la mirada, y sus ojos ve que hay llamas de fuego que están saliendo. Bueno, ¿de qué nos está hablando aquí? Pudiéramos decir que aquí habla de que él lo ve todo, hermanos. Esas llamas de fuego es para decir que él lo ve todo, no escapa nada a su mirada. Nos habla de la omnisciencia de Dios, que todo lo sabe. Nos habla de que su mirada es penetrante. Nos habla de que el Señor conoce ni siquiera lo que tú has pensado en este momento, ya lo sabe. Conoce las intenciones de ese corazón. Sabe lo que estás pensando ahí sentado, aún de lo que yo estoy diciendo. El Señor lo sabe, lo conoce. Y cuando habla de esos ojos como llamas de fuego, lo que quiere decir es esa mirada penetrante, que lo sabe todo, lo conoce todo. Además dice que sus pies son semejantes al bronce bruñido refulgente. Aquí nos habla de un metal que es pasado por el fuego.
y ha cambiado su forma. Nos está hablando de alguna manera, hermanos, de ese Jesús que fue encarnado, que fue inmolado, pero que resucitó. Y nos habla aquí ahora de esa gloria, de esa gloria que tiene divina, pero sobre todo del dominio que Él tiene, porque dice que sus pies nos hablan del pisar y que Él viene con unos pies como de bronce refulgente. Nos está hablando del poder y la autoridad con la cual Él va a venir. Porque recuerde, el libro de Apocalipsis no solamente es para animar a la iglesia, y está bien, que es lo que yo dije inicialmente, pero también, hermanos, es para hablar acerca del sufrimiento o de lo que nos espera mejor a los impíos, a los que rechazan a Jesús. ¿Se acuerdan que habíamos hace 8 días que muchos dirán que se iban a esconder sobre los montes y le decían a las peñas, caigan sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del cordero? Esos pies, ¿de qué están hablando? Hermanos, Jesucristo no es cualquiera, no es como nosotros, no es como un rey que hemos visto por ahí, no es como los emperadores, ni siquiera como ese emperador Domiciano que estaba persiguiendo a la iglesia, y ellos tenían que percibir eso. Jesucristo está por encima de este emperador, tiene más poder que el emperador, y Él viene a traer juicio también. Todos estos que nos han perseguido, tranquila iglesia, a usted lo persiguieron, están matando a sus familiares por causa del evangelio. Él va a venir con pies como bronce bruñido. Así que ellos estaban esperando a ese Jesús. Ahora su voz dice también, y su voz como estruendo de muchas aguas. Veamos en Daniel, y Daniel dice que la voz era como la multitud de muchas personas. Cuando Daniel ve y dice, bueno, esa voz de él es como la multitud de muchas personas. No sé si usted ha ido a un estadio, claro, y usted quédese quieto y usted quedó multitud de muchas personas. Pero también usted ha ido a las aguas, no sé, a una corriente, o yo no sé, al mar, yo no sé, si usted se sienta a hablar, usted puede que hablar, pero nunca se va a ir, siempre va a estar retumbando. Y esa es la voz, dice, voz como aguas, como un mar escrespado con mucha furia. Nos habla de esa voz potente otra vez, y la voz del juicio. Es decir, lo que él está describiendo es esa visión, es ese Jesucristo, hermanos, que tiene todo el poder y toda la autoridad. Aunque la iglesia sufra, el Señor, hermanos, tiene todo el poder y tiene toda la autoridad. Eso es lo que él está tratando de describir acá. Ahora Juan sigue con la descripción, pero ahora va a hablar de los ángeles a su diestra, del poder de su palabra y del reflejo de la gloria de él. Versículo 16. Versículo 16 leemos, dice que tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salía una espada aguda de 2 filos, su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Ya sabemos. Y en su diestra, tenía en su diestra, mano derecha, está hablando de la mano, tenía en su mano 7 estrellas. El versículo 20, la parte B nos dice que las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. ¿Quién será ese ángel? Pero dice que tenía en su diestra a esos ángeles. Pues me adelanto para decirle, algunos creen que son ángeles de verdad y que cada iglesia tiene un ángel, pero lo que más creemos que esos ángeles son los predicadores o los pastores de cada iglesia local. Y cuando yo miraba eso, hermano, yo sentía algo, porque ese Señor que nos prometió a nosotros en Juan 10, 27 y 28, y nunca perecerán. Mi Padre que me las dio, las tiene en su mano, y yo las tengo en mi mano. Por eso tú y yo nunca vamos a perecer, porque el Señor los tiene en su mano. Pero ahora dice que a los pastores de cada iglesia los tiene en su mano, en su diestra, su mano, de que su diestra es poder, fuerza, y nos tiene agarrados. Lo que Juan está diciendo, porque quizás, y no es quizás, eso fue una realidad, muchos pastores estaban sufriendo. Los pastores de estas 7 iglesias que representan a la iglesia, ¿cuántos pastores han sufrido por causa del evangelio? Hermanos, ¿saben que nosotros sufrimos en silencio? ¿Usted cree que el sufrimiento que yo tuve, no se lo digo a los hermanos, pero mi esposa es la que sabe, y eso es lo poco que ella ve, que uno haya trabajado
4 años en Tuluá, hermanos, para que le doy la confianza a alguien y venga y me divida la iglesia y se me lleve 4 familias. ¿Usted cree que eso, y aún hay algunos ahí medio dudando, usted cree que eso no? Esta semana pensaba cuando hablaba mi esposa, con una hermana de la iglesia, y yo pensaba en una familia. Ayer precisamente pensaba, yo decía, Señor, y saber que esta familia estuvo con nosotros 5 años, y esa familia nos abrió las puertas de su casa, y esta iglesia comenzó en una casa de una familia que a los 5 años le dio una espalda y se fueron. Y no solo gente que se va, sino que se van hasta hablando mal de uno. Usted no sabe, hermanos. Pero cuando yo miraba eso, Señor, tú me tienes en tu mano. ¿Qué quiere decir esto? No importa lo que pase, si el Señor me ha agarrado, jamás me soltará. Él no me dejará soltar, así yo me le quiera soltar. Por eso, hermanos, la seguridad de la salvación que tenemos nosotros es una verdad, no es una ilusión. El Señor que decidió salvarte jamás te soltará, jamás te dejará. Y si usted es un pastor, alguien me está viendo aquí, o alguien aquí Dios va a levantar como pastor, no se asuste que el Señor te tiene agarrado de la mano, de la diestra. Tenía en su diestra 7 estrellas. Ahora de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y eso me lleva a Hebreos 4:12. ¿Qué será esa espada aguda de 2 filos? Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tenía, y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ahora note acá, porque 2 filos es que por donde tira corta. Y esto quiere decir, hermanos, que el evangelio, la palabra de Dios, cuando se tira, ella corta para salvación, pero también corta para condenación. ¿Sabía que la palabra tiene esos 2 efectos? Mientras el verdadero creyente cada día se asemeja más a Cristo, porque la predicación de la palabra lo que tiene que hacer al que es escogido por Dios, al que es salvo, lo que hace es rendirlo cada día más a Cristo, para que sea más como Cristo, para que viva más como Cristo. El creyente, hermano, verdadero, cuando recibe la palabra, se humilla ante ella, pero el que no es creyente, así esté en una iglesia, cuando escuche la palabra, le corta contrario. Él se va a enojar contra la palabra, él se va a enojar contra el pastor, él se va a enojar porque dice, pero ¿qué le está pasando? ¿Por qué me habla así? Yo me voy. Cuando tú le predicas el evangelio, con sus dientes rechinan y se van. La palabra tiene ese poder, hermano, de traernos rendidos a los pies de nuestro amado Señor, o hacer que salga corriendo la gente. La espada de 2 filos. Así que no crea, ay, Dios, venga por favor. Y la gente cree. Este señor que se fue de Tuluá comenzó a decir por ahí que era que yo no me sabía ganar a la gente. Y es la manera como predico, obviamente. Pero yo aprendí, hermanos, que no se trata de mí. El único que gana a la gente es Dios. Y Él lo hace a través de su palabra. Es la palabra de Él la que corta. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Hermano, ¿alguien puede acercársele al sol en su fuerza? No sé si es las 12 o la 1. Cuando resplandece con toda su fuerza. Dicen que así era el rostro. Ahora, ¿de qué está hablando esto, hermanos? Del resplandor de su gloria. Mire lo que dice Hebreos 1:3, la primera parte, hablando de Jesús, el cual siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia. Es decir, cuando él ve ese rostro de Jesús así brillante de esa manera, está reflejando la gloria de Dios. Nosotros, hermanos, ni entendemos esto de la visión. Pero ahora yo quiero mostrarle algo. Antes déjeme leerle un poquitico lo que dijo, va a tomar 5 minutos más, lo que dijo William Hendrickson. Él nos dice, la imagen entera considerada en la totalidad es simbólica de Cristo, el santo quien viene a purificar a su iglesia para castigar a quienes persiguen a sus escogidos. Pero dice que hay que tomar la imagen en su totalidad, no poder departamentalizarla, sino tomarla toda.
Y ahí nos habla de ese Cristo que viene a purificar a su iglesia, pero viene también, hermanos, a castigar a los que le persiguen. Ahora dice el otro punto, versículos 17 y 18, Padre Santo. Nadie puede resistir la presencia de Dios, por eso Juan cae a sus pies como muerto. Miren lo que dice el versículo 17 y 18. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Cuando le vi, ¿qué fue lo que vio? Todo lo que ya describimos. Pero cuando Juan ve esa imagen, cayó a sus pies. Ahora, ¿qué dice también, hermanos, con Daniel? Cuando usted lee Daniel, dice que cuando él vio esa visión también él quedó cansado, no sabía qué hacer. Dice que una mano vino y el Señor tuvo que comenzar a hablarle a Daniel para que recobrara las fuerzas. Cuando Isaías vio al Señor también en esa majestad, dice que él dijo: ¡ay de mí, que soy muerto! Todas las personas que han visto algo, porque no es todo, algo de la presencia del Señor, hermanos, han caído a los pies. Por eso yo aprendí esto, hermanos. Hoy día, estos predicadores que supuestamente imponen manos y la gente cae hacia atrás, todos los que han caído hacia atrás, es un juicio de Dios, hermano. Porque cuando Dios viene y toca a una persona verdaderamente y se le manifiesta como Él es, la gente cae postrada hacia adelante, se arrodilla, se postra ante el Señor, jamás cae hacia atrás. Los que cayeron hacia atrás fueron los soldados romanos cuando vieron a Jesús. Son los enemigos de Jesús los que caen hacia atrás siempre. Piense lo que pasa hoy día en muchas iglesias, cuando la gente cae hacia atrás. Lea la Biblia, nadie ha caído hacia atrás cuando ve a Jesús, cuando se encuentra con Él, caen postrados a sus pies. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y mire, inmediatamente, y Él puso su diestra sobre mí, su mano, diciéndome: no temas. Las palabras otra vez, porque es el poder de Dios y las palabras para levantarlo. Y le digo: yo soy el primero y el último. Ya vimos eso, el que vivo y estuve muerto. Es decir, yo soy ese mismo, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Está sentando otra vez. Tranquilo, Juan, yo soy ese. Aunque me ves así, yo estuve muerto, pero vivo ahora, estoy vivo ahora, yo soy. Y algo más, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. No temas a la muerte, Juan, y a la iglesia, no temas a la muerte. ¿Por qué? Porque tengo las llaves en mi mano, las llaves de la muerte. Es decir, ¿qué quiere decir? Así mueran, no van a estar eternamente muertos, porque tengo las llaves de la muerte. Así estén en el Hades, en este caso sería el lugar donde van habíamos dicho la vez pasada, no tanto es el cementerio, sino el lugar donde están las almas. Tengo las llaves del Hades, es decir, el Señor nos va a levantar, porque tiene ese poder y tiene esa autoridad para hacerlo, porque Él estuvo muerto y ha vivido, y es primicia de la resurrección, y ahí vamos a resucitar también todos. Y termino, versículos 19 y 20. Jesucristo vuelve a insistirle a que escriba y le revela el misterio de las 7 iglesias de los ángeles, que ya lo habíamos visto, pero leamos. Dice el versículo 19: escribe las cosas, y esto es interesante, que has visto, y las que son, y las que han de estar después de estas. Note que él debe escribir de esta manera: escribe las cosas que has visto. Hasta ahora lo que ha visto, la visión y todo lo que ha visto, tiene que escribirlo para enviarlo a las 7 iglesias, lo que has visto. Pero ahora Juan está aquí: y las que son, es decir, todo lo que pasó, lo que está pasando, lo que va a pasar o está pasando, tienen que escribirlas. Y las que han de ser, es decir, hay otras que van a pasar y se las voy a dar, y tiene que escribirlas. Ahora, después de esto, ¿qué va a hacer? Tiene que enviarla a las 7 iglesias. Y luego dice: el misterio de las 7 iglesias que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro es este. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, que ya lo dijimos, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces, llegamos a la claridad entonces, que estas 7 iglesias, lo que nos están hablando, estos candeleros, nos están hablando de las 7 iglesias, es la iglesia del Señor en todos los tiempos. Y que de estas estrellas acá son los ángeles. La palabra ángel es enviado o mensajero, eso es lo que significa. Así que fácilmente está diciendo un pastor que está en esa iglesia, es decir, él iba a recibir la carta y él la iba a leer a la iglesia que está allí, y así hay que seguirlo haciendo. Pero él tiene todo el poder y tiene toda la autoridad, y entonces él está
en medio de esas de esos 7 candeleros, y tiene a las 7 estrellas en su mano. Es decir, él está con el pastor, hermano, gloria al Señor, y él está en medio de su iglesia. Podríamos decir, esta es una iglesia local, el Señor me tiene a mí de su mano derecha, gloria a Dios, pero él está en medio de su pueblo también. Amén. No importa lo que pase, la persecución no importa, porque recuerda que todo esto es ánimo para la iglesia. ¿Qué vimos hoy? La visión de Juan sobre Jesucristo. Vimos 3 cosas. Juan en la isla de Patmos. Juan recibe allí una encomienda de que todo lo que ve lo tiene que escribir para enviarlo a las 7 iglesias. Y Juan recibe una visión sobre Jesucristo, que uno lo puede ver también en Daniel, y lo puede ver en Ezequiel, todas estas visiones acerca de Jesucristo. Pero no nos asustemos con todos esos elementos que vimos ahí, porque tienen un significado, y es hablando de quién es Jesucristo en toda su gloria y en todo su resplandor. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Oremos.